hoy día todos los modelos de salud tienden a centrarse en la persona. 1, 2, 3, 4 o más patologías, lo cual va a implicar que van a recibir 1, 2, 3, 4 o 10 medicamentos. Somos muy inalfabetos en salud. Buscamos en internet, le preguntamos a ChatGPT, ¿no? Muchas veces, oye, tengo un síntoma, me pasa esto, y te va a responder. Pero ojo, es un riesgo muchas veces. No hay un profesional detrás que esté guiando el proceso, porque el médico necesita de alguien que se apoye en él y que claramente pueda lograr que esa persona ojalá esté el menor tiempo hospitalizado y que salga muy rápidamente de ello y se pueda reinsertar nuevamente en la comunidad. No hay ningún medicamento que sea completamente seguro y eso es lo más importante. Siempre tiene que haber ojalá un apoyo detrás de profesionales que nos vayan orientando respecto al correcto uso del medicamento. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y te doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy quiero que pienses algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que es clave para la salud de las personas: la labor del químico farmacéutico en los equipos de salud. No es solo preparar medicamentos o dispensarlos. Su trabajo se ha transformado con el tiempo, incorporándose a la atención clínica, a la farmacoterapia personalizada y a la seguridad del paciente. Hoy exploraremos cómo ha evolucionado este rol, su importancia en los equipos de salud y cómo contribuye a mejorar la atención médica en distintos niveles, desde la atención primaria hasta la clínica especializada. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Comencemos. Hoy tenemos con nosotros a Cristian Plaza, químico farmacéutico chileno y académico destacado en su área. Es profesor asistente y director de la especialidad de Farmacia Clínica de la Facultad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de PhD en Ciencias Farmacéuticas y Magíster en Atención Farmacéutica por la Universidad de Granada, España. También lidera programas de formación avanzada, incluyendo el Diplomado en Farmacia Clínica y Farmacoterapéutica y el Diplomado en Seguimiento Farmacoterapéutico en Atención Primaria de Salud, orientados a fortalecer el rol clínico del químico farmacéutico y su integración efectiva en los equipos de salud. Y hoy lo invitamos para conversar sobre cómo ha evolucionado el rol del químico farmacéutico en los equipos de salud, su importancia en la atención clínica y primaria y los desafíos y oportunidades que enfrenta en la práctica moderna. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación al podcast. Hola Iván, muchas gracias por la invitación, muy contento de poder participar con usted en esta instancia y bueno, poder mostrar justamente este rol del farmacéutico en los diferentes equipos de salud. Excelente, Cristian. Partamos. ¿Cómo ha evolucionado el rol del químico farmacéutico dentro de los equipos de salud a lo largo de este tiempo? Ya, mira, perfecto. Mira, contar la historia del químico farmacéutico es bastante larga, voy a tratar de reducirla en unos pequeños minutos, ¿no? Perfecto. Solamente imagínense, por ahí antes de 1950, el farmacéutico por lo general estaba dedicado, como tú lo mencionaste, simplemente a la preparación, ¿no? de un medicamento en particular. Pero claramente con la evolución de la industria a nivel internacional, comienza a surgir la industria farmacéutica, tuvo que reinventarse dicho farmacéutico y participar en otras actividades. Una de las primeras actividades que se realizaron fue justamente a nivel de lo que es la farmacia hospitalaria, donde el farmacéutico se encargó principalmente de la dispensación en primera instancia. Pero dado las competencias de conocimiento que tienen estos profesionales, tuvo que empezar a migrar hacia otro nivel. Ya ahí por los años 1960 aproximadamente, comienza a aparecer la figura de lo que es el farmacéutico clínico. Y ahí es cuando aparece ya una instancia en la que el farmacéutico, tanto desde el punto de vista hospitalario como también desde el punto de vista ambulatorio, comienza a tener un nuevo rol. Perfecto. ¿Y cuáles son para ti, Cristian, los principales cambios que has observado en la práctica clínica y en la atención de pacientes que han redefinido esta profesión? Mira, yo creo que hay algo súper importante, porque el farmacéutico clínico en particular es una persona que se dedica a apoyar a los equipos clínicos en la toma de decisiones respecto al correcto uso de un medicamento. Yo creo que hay dos dimensiones que son muy importantes desde el punto de vista de un análisis de un medicamento, que es verificar que el medicamento sea efectivo y que sea seguro en la persona que lo está recibiendo. En realidad, el farmacéutico, dado sus competencias, tiene justamente la posibilidad de generar una alternativa para que esta persona reciba, como tú lo mencionaste, una atención personalizada. Ojalá dando aquel medicamento que permita asegurar tanto la eficacia como que este medicamento no genere una complicación mayor en la persona que lo está recibiendo. Perfecto. Y para ti, ¿cuáles son los hitos que destacarías
en la historia que han permitido que el químico farmacéutico se integre a la atención clínica y primaria? Ujú. Ya, mira, en primera instancia, yo tendría que mencionar, como te mencionaba, los años 60 en Estados Unidos, ¿Mm? que es donde justamente surge el modelo de farmacia clínica, donde los farmacéuticos se empiezan a dar cuenta que tienen ciertas competencias, que no solamente pueden estar encargados de la preparación de medicamentos, la dispensación de medicamentos a nivel del hospital, sino que también pueden contribuir a los equipos clínicos. Entonces, desde ahí surge, a Chile llega aproximadamente ahí por los años 80, a la Universidad de Chile en particular, se comienza a desarrollar las áreas de farmacia clínica, pero de una manera más bien académica, ¿no? Yo que soy académico lo sé porque me toca formar estudiantes en esa área, ¿no? Pero claro, costaba un poquito el hecho de traspasar una parte académica a una labor profesional propiamente tal. O sea, yo creo que por ahí, por el año 2000, comenzó una expansión, ¿ya? En el cual muchos farmacéuticos pudieron empezar a demostrar que tenían las competencias para poder aportar a los equipos clínicos. Yo creo que ahí el año 2000 en particular hay un hito, sobre todo a nivel nacional, donde comienzan a aparecer farmacéuticos clínicos. Muchos de ellos tuvimos que formarnos al alero de equipos clínicos, equipos médicos, ¿ya? Y muchos Perfecto. comenzamos a participar en diferentes sociedades científicas. Entre ellas, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, que es donde los primeros farmacéuticos clínicos comienzan a desarrollarse. O sea, eso comenzó a formar un hito. ¿Por qué? Porque empezamos a destacar como profesionales sanitarios, más allá de la labor de gestión ya hospitalaria que la hacíamos durante muchos años. Eso en el mundo hospitalario. Si nos vamos al mundo ambulatorio, yo te podría decir que aproximadamente el año 2015, acorde a un programa ministerial que fue el programa FOFAR, que se denominó Fondo Farmacia, se comienzan a contratar más farmacéuticos para atención primaria. Y ahí me ha tocado a mí un rol súper importante porque tuve un llamamiento por parte del Ministerio de Salud para poder desarrollar un modelo, ¿no?, de atención a pacientes desde el punto de vista de atención primaria. Y eso también apoyó mucho para que en Chile se desarrollaran servicios farmacéuticos. Yo creo que esos son los Excelente. hitos que podemos mencionar respecto al tema. ¿Y cómo se han ido transformando en la formación de los químicos farmacéuticos para responder a estos nuevos desafíos? Porque me imagino que, claro, como tú estás bien detallando, la formación de los años 50 en adelante obviamente va a ir variando, es algo natural. Pero en este caso específico, como que hay hitos que están tan marcados, ¿cuáles son, cómo que ha nacido esta actualización de los programas para formar a los farmacéuticos, a los próximos químicos farmacéuticos? Fíjate que ahí es súper interesante porque nos ha invitado a nosotros como academia, ¿no? Al ir cada vez más modificando nuestras mallas curriculares. Que yo creo que cada universidad en particular tiene su propio sello. Yo siempre lo menciono, la Universidad Católica en particular, tiene un sello muy clínico, es decir, formamos en un alto porcentaje a el gran porcentaje de farmacéuticos clínicos que existen en la actualidad. Y no solamente desde el punto de vista de la formación de pregrado, nosotros en el pregrado también tenemos opciones de que nuestros estudiantes hagan un internado clínico en diferentes centros asistenciales, pero además que puedan desarrollar su trabajo de fin de título también haciendo labores de farmacia clínica guiados por un farmacéutico clínico. Eso es un poquito la mirada del pregrado, ¿ya? Pero también siempre acogimos la necesidad que tiene el medio, ¿no?, de formar competencias que sean más específicas. Y ahí hemos trabajado en dos niveles, ¿ya? Uno, postítulos, en el cual claramente, por eso tú mencionabas el diseño de diplomado, a mí me toca el diplomado de Exacto. farmacia clínica y farmacoterapéutica, una palabra que cuesta mucho, ¿eh? Nosotros como farmacéuticos usamos palabras muchas veces complejas, ¿no? Compleja, sí, eso es verdad. Y eso, sí, o sea, o sea ya solamente hablar de medicamento o el nombre de un medicamento ya hace muchas veces un nombre súper complejo. Muchas veces no acordamos solamente el nombre comercial, ni hablar del principio activo, obviamente. Pero ¿qué nos ocurrió ahí? Justamente, a nosotros acogimos la necesidad que tenía nuestro país. ¿Por qué? Nosotros sacamos un diplomado el año 2014, ¿ya? Escuchamos, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar la opinión que tienen los profesionales respecto a algo. Y recibimos la acogida justamente de unos profesionales que se veían ante la necesidad de muchas veces no contar ni con los conocimientos ni tampoco con las competencias para poder dedicarse de buena forma o de forma profesional justamente a esta actividad. Y ahí nos juntamos con una serie de académicos y también profesionales destacados en el área de farmacia clínica. Diseñamos un programa que ha sido bastante exitoso, porque yo te puedo mencionar que en la actualidad ya llevamos 18 versiones de este diplomado. Eso significa, imagínate, son más de 2 versiones Sí, muchas veces por año. claro, o sea, eso también Eh, marca un precedente. O sea, obviamente, tantos años que se esté impartiendo este diplomado,
obviamente dice de que hay un interés y obviamente es que está siendo exitoso con las nuevas generaciones. Exactamente, y fíjate que siempre estamos overbooking, y una cosa que nos ocurre muchísimo. Siempre nos piden muchas más cosas, hemos ido evolucionando. Fíjate que eso lo elaboramos sobre todo desde el punto de vista del ámbito hospitalario. Paralelamente surge, ¿no? Y ahí por el año 2016 también, dado mi participación junto al Ministerio de Salud en la elaboración, ¿no?, de este modelo de seguimiento farmacoterapéutico, surge ese segundo diplomado, ¿no?, de seguimiento farmacoterapéutico en atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque nuevamente nos fuimos a otro nicho, el nicho del ámbito ambulatorio, que es muy diferente, ¿ya? Que tiene sus desafíos, ¿no? Todos sabemos lo que significa trabajar directamente con personas, y que sobre todo se atiende en el sistema público de salud. Y la necesidad realmente que tiene nuestra población y la salud pública de nuestro país de contar con personal capacitado que logre objetivos claros en las personas. Entonces, esos dos diplomados han sido bastante emblemáticos, pero nuevamente nos dimos cuenta, ante la necesidad que existía por parte de los profesionales, de tener la necesidad de crear un tercer diplomado, que es el diplomado de farmacocinética clínica, algo que es extremadamente específico. Hablar de farmacéutica clínica es hablar de cómo somos capaces de individualizar una terapia con respecto a un medicamento en particular, dado con condicionantes fisiológicos propios de la persona e inclusive fisiopatológicos. Así que hemos ido evolucionando hasta llegar ya, y el último hito que yo te podría mencionar, que justamente en enero de este año fue aprobado por parte del Consejo Superior, lo que ya es la especialidad de farmacia clínica, Exacto. ya que viene a ser como, entre comillas, ¿no?, la guinda, la torta de todo esto, porque la especialidad de farmacia clínica es una de las tantas especialidades reconocidas por parte del Ministerio de Salud. ¿Ya? O sea, son especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud desde el 2018 aproximadamente, y con el objetivo de formar especialistas, al igual como existen las especialidades médicas, están las Exacto. especialidades farmacéuticas. Entonces ahí tenemos un mundo nuevamente para seguir trabajando. Claro, y justo te quería tocar ese tema de hablar sobre esta especialidad de farmacia clínica de la Facultad de, de Química de la Química Farmacéutica de la Pontificia Universidad Católica, donde tú eres director. ¿Cómo ha sido esta experiencia que es innovadora y que busca también fortalecer la formación en farmacia clínica desde una mirada que es bastante integral, científica y al servicio esencialmente de las personas? Exactamente. Mira, ha sido un desafío, no te lo niego, ¿no? Es un desafío enorme, sobre todo porque, bueno, nos ocurre mucho en el tema de las especialidades, que nosotros dependemos mucho de las becas ministeriales. El Ministerio de Salud da ciertas becas para ciertos profesionales. Este año nos dio dos becas, ¿ya? Una beca para un profesional del Servicio de Salud Arica Parinacota, que vino desde Arica justamente a estudiar con nosotros, y otro del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Y también tenemos un tercer estudiante que se autogestionó el pago de su propia, en este caso, especialidad. Es un desafío enorme. ¿Por qué? Porque implica logísticamente un nivel de trabajo enorme detrás, porque implica un poquito el cambio del paradigma de lo que nosotros tenemos respecto a la academia muchas veces, ¿no? Que es la clase de academia mediante un aula o mediante una plataforma como esta, ¿no?, en la cual uno hace una clase, y acá pasar directamente a aprender directamente en el sitio donde va a estar. O sea, nuestros especialistas, por ejemplo, tienen un primer semestre en el cual tienen cursos claramente teóricos, pero a partir del segundo, tercer y cuarto semestre, dura 2 años, por eso te lo menciono, ellos pasan por diferentes unidades. Pasan por unidades, por ejemplo, de pediatría, neonatología, de medicina interna, infectología, y unidad de paciente crítico, que es donde justamente en la actualidad existen farmacéuticos clínicos y que van a guiar el proceso de acompañamiento para que estas personas logren las competencias. Y bueno, cuando se devuelvan a sus respectivos servicios, nosotros esperamos que realmente sean un aporte para la salud de las personas. Excelente. Sí, ahí se muestra efectivamente que una mirada muy integral que abarca diferentes escenarios. Entonces, está muy buena esa iniciativa, así que, Cristian. Y te quería consultar, ¿qué diferencia encuentras entre la práctica histórica y la actual en cuanto a la responsabilidad, el impacto y Ujú. la colaboración en equipos de salud? No, es una de las preguntas muy buenas, porque en verdad siempre me las hacen, ¿eh? Porque claro, uno se imagina en particular que la historia de la química y farmacia ha sido siempre la misma. No. Y de hecho tampoco lo que es, los temas relacionados con salud pública tienen también evolución en el tiempo. Fíjate que nosotros hemos pasado de una evolución en la cual inicialmente como que el foco siempre estaba centrado en el medicamento. Y lo más importante era centrarse en el medicamento. ¿Qué hacía este medicamento en particular? Hoy en la actualidad es muy diferente. Hoy día todos los modelos de salud tienden a centrarse en la persona.
que hay que entender que lo más importante es que es una persona que convive con una multimorbilidad, muy probablemente. O sea, tiene una, dos, tres, cuatro o más patologías, lo cual va a implicar que van a recibir uno, dos, tres, cuatro o 10 medicamentos. ¿Ya? Entonces, claro, ¿cómo hacemos entonces de que nuestro proceso sanitario en particular no logre generar más perjuicio que beneficio realmente a la persona? Entonces, ese modelo en la actualidad que nos invitó la Organización Mundial de la Salud, por ahí por el año 2010, más o menos en adelante, nos ha guiado a también tener un cambio en la perspectiva, que lo más importante es centrarte en esa persona, que claramente tiene patologías, que tiene un contexto social también, tiene un contexto familiar, no una red de apoyo. Por tanto, centrarnos simplemente en el hecho de poder controlar su enfermedad es fijarse solamente en una de las tantas dimensiones en las cuales uno, ¿no?, como profesional sanitario, tiene que fijarse. Por eso los modelos han migrado a esa estrategia de centrarse justamente en la persona. Excelente. Y Cristian, viendo el escenario actual, ¿cuál crees que es el valor que está aportando el químico farmacéutico en la seguridad del paciente y en su uso racional de los medicamentos? Mira, ahí tenemos que pensar un poquito en, eh, digamos, todos los niveles de atención donde participa el farmacéutico, ¿no? Desde el punto de vista de la farmacia comunitaria, que es la clásica farmacia que tú ves, por ejemplo, en la calle, En el ¿no? barrio, Que hay claro. farmacias, exactamente, hay farmacias de cadena, hay farmacias de barrio, ¿no? Ese es un nivel de atención. Después tendremos que sentarnos a nivel ya de salud pública, que es justamente el nivel de atención primaria. Después viene el nivel de atención secundaria, que es justamente cuando se atiende en un hospital de forma ambulatoria. Y el nivel terciario, que tiene que ver con el paciente hospitalizado. Yo creo que en cada uno de esos puntos el farmacéutico tiene un rol que es fundamental, ¿ya? Dentro de mi perspectiva, y por esa razón, no he tocado una tarea muy difícil, ¿no? Que es primero desarrollar para Chile lo que son los denominados servicios farmacéuticos. ¿Qué significa eso? Que son servicios que son otorgados por un químico farmacéutico, independiente, obviamente, del nivel de atención. Puede ir de una farmacia comunitaria a una unidad de paciente crítico. Claramente lo que cambia es el paciente, lo que cambia es el nivel de complejidad que pudiese llegar a tener ese paciente. Pero lo que nosotros justamente esperamos es que el farmacéutico en cada uno de esos puntos tenga un rol. Por ejemplo, el punto de vista de la farmacia comunitaria. ¿Mm? Tú lo mencionaste, ¿no? Un uso Sí, racional del medicamento. Que tratemos en parte de que la gente no se automedique. Quizás educar a las personas respecto al automedicado, ya desconociendo un poco lo que el medicamento nos puede generar como efecto adverso. Cristian, ¿Ya? Y ahí es súper importante. claro, y me quería Dale, detener dale. en ese punto. Claro, es muy común que nosotros nos automediquemos, pero ¿tú sientes que eso es porque hay una falta de conocimiento de nosotros las personas, o un tema económico, o cuál es la razón principal de decir, ya, me voy a automedicar, me duele acá, entonces tomo tal remedio, eh, tal fármaco? ¿Cuál crees que tú va la razón de peso que está detrás de esas decisiones? Ya, mira, a mí me ha tocado estudiar bastante con respecto a automedicación. De hecho, hace un par de años me tocó participar con el Observatorio del Envejecimiento. Mi área en particular es la geriatría. Perfecto. Y justamente me tocó participar en un estudio respecto a lo que es automedicación. Yo creo que la automedicación es multifactorial, ¿ya? Pero yo creo que hay un tema muy importante y creo que hay que cambiar un poco la perspectiva, por lo menos en países como Chile no hemos trabajado mucho de ello, que tiene que ver con temas de alfabetización en salud, ¿ya? Perfecto, ya. Segundo, que nos falta somos muy analfabetos en salud. ¿Por qué? Porque muchas veces, y hoy día con el acceso a la tecnología que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Buscamos en Internet, buscamos en le preguntamos a ChatGPT, ¿no? Muchas veces, o a todas las inteligencias artificiales que puedan existir. Oye, tengo un síntoma, me pasa esto, y te va a responder. Pero ojo, eso tiene un riesgo muchas veces. ¿Por qué? Porque claramente no hay un profesional detrás que esté guiando el proceso. Entonces yo creo que la automedicación, insisto, es multifactorial, tiene que ver también con un tema de acceso al medicamento, porque generalmente solamente puede tener el contexto cuando una persona tiene una dolencia, ya claramente quizás el primer nivel de atención debe ser una farmacia comunitaria, donde yo pida hablar con un químico farmacéutico y yo le explico, mira, tengo esto, me está pasando esto, tú me puedes sugerir un medicamento. Claramente hay medicamentos que tienen una condición de venta directa, ya que no Exacto, requieren una receta médica detrás. ¿Ya? exacto. Otros no, otros sí requieren receta. Por lo tanto, a lo mejor ese es el primer nivel donde el farmacéutico pueda indicar un medicamento ya de venta directa, pero ojo, tratando de dejarle claro a la persona que lo que estamos tratando es un síntoma, no es una enfermedad. Por eso nosotros Perfecto. hablamos de tratamiento de síntomas menores, ¿ya? Ok. Muy diferente es que si yo tengo una enfermedad.
Por tanto, fíjate que ahí hay algo interesante, porque en verdad tendemos a muchas veces, ante cualquier síntoma, responder a utilizar un medicamento. Cuando en verdad tendríamos que preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la razón por la cual estamos desarrollando dicha complicación en particular? Para mí, insisto, este es un tema que incluso yo lo he visto en países, en otros países, se empieza a manejar incluso desde el colegio. Yo creo que acá hay poca formación respecto a estos temas tan generales, ¿no? Que llevan a concientizar en por qué, cuándo y cómo debemos utilizar un medicamento en una Claro. persona. Sí, siempre se ha dicho, no se automedique, es como que, porque, Exacto, porque claro, o sea, obviamente quizá hay ciertos patrones que sí se pueden interpretar, pero en realidad siempre se necesita, como dices tú, un experto, un profesional que esté guiando todo este proceso. Y en ese punto, Cristian, en el contexto de atención primaria, ¿cuál crees que es el papel que juega el seguimiento del farmacoterapéutico en la adherencia y control de patologías crónicas? mira, ha sido súper importante. Fíjate que desde el 2016 aproximadamente, como te comentaba, yo diría que antes del 2015 eran muy pocos los centros de atención primaria, que nosotros lo conocemos el nombre de SFAM, ¿no? Que es el nombre acortado, que son centros de salud familiar, que contaban con farmacéuticos. Pero claro, nos empezamos a dar cuenta que el farmacéutico pudiese tener, y así lo hemos demostrado. A mí me tocó liderar un proyecto hace un par de años atrás, liderado por la Universidad y la Universidad Tecnológica de Sydney, ¿no? En la cual, mediante una metodología de seguimiento farmacoterapéutico, le pudimos demostrar en este caso no solamente a la población, no solamente a los equipos clínicos, sino que inclusive a nivel ministerial, que un farmacéutico que apoya las decisiones clínicas de los diferentes médicos logra controlar patologías crónicas que son importantes, y aparte podemos incluso reducir la cantidad de horas que tienen que ser ocupadas por otro profesional. Porque el farmacéutico estaba un poquito alejado, estaba un poquito más llevado hacia la parte de gestión del medicamento, que tiene que ver, como tú mencionabas hace un rato, dispensar el medicamento. Pero Exacto. claro, el farmacéutico tiene otra competencia que le permite, por ejemplo, a un paciente hipertenso, que le permite a un paciente diabético con dislipidemia o cualquier enfermedad crónica no transmisible, ¿no? El hecho de apoyar en el control y hacer un seguimiento a esa persona, ¿ya? Que a Perfecto. veces no nos pasa. Entonces, con eso, ¿qué nos evitamos? Fíjate, cosa muy importante. Un paciente descompensado, imagínate, tiene que acceder a un servicio de urgencia, ¿sí? Porque se descompensa a tal nivel que pone en riesgo su salud. Exacto. Algunos, inclusive, tienen que estar hospitalizados. Entonces ya tenemos otra complicación. Y puede ser una hospitalización tanto en una, digamos, servicio básico como un médico quirúrgico, imagínate, sufre un accidente vascular encefálico, un infarto agudo del miocardio, pasa a una unidad de paciente crítico. Por lo tanto, cuando hay otro profesional que pueda aportar dentro de su expertise, se logran objetivos claros. Nosotros nos tocó incluso medirlo desde el punto de vista de la costo-efectividad, ¿no? Mediando evaluación de tecnologías sanitarias. Y demostramos justamente que la intervención de un farmacéutico que, ojo, tiene la competencia para poder realizarlo, tiene objetivos no solamente clínicos, sino que además mejora la calidad de vida y por ende, en este caso, tiene resultados positivos desde el punto de vista farmacoeconómico. Excelente, Cristian. Y te quería consultar sobre este tema de la habilidad y las competencias que tú consideras necesarias, esenciales para que un químico farmacéutico se quiera integrar a un equipo clínico moderno, basado en toda tu experiencia profesional y también en el tema académico. ¿Cuáles son para ti las competencias esenciales para que un químico farmacéutico se pueda integrar a un equipo clínico moderno? Perfecto, mira. Primero, la primera competencia, yo siempre lo menciono, son competencias transversales, ¿no? Que tienen que ver con temas, por ejemplo, de comunicación. Perfecto. Muchas veces en la universidad, como nos destacamos mucho a la parte más bien, no sé, del fármaco, no de la patología, pero vamos dejando de lado, por ejemplo, temas comunicacionales. Lo mismo que tú me estás haciendo en este momento, cómo hacemos una entrevista. Acá nosotros hablamos de una entrevista clínica, ¿no? Y eso también es una competencia súper importante, porque muchas veces nos enfrentamos ante la situación de vernos frente a una persona que está enferma, y bueno, y no me encontraba preparado para justamente guiar un proceso. Porque imagínate, además se convive con el hecho de que esta persona está pasando una enfermedad, tiene un sufrimiento detrás. Hay tanto una carga física como una carga emocional. Por tanto, esa es una competencia súper importante, ¿ya? Y lo segundo, un conocimiento acabado de lo que significa que utilizar un medicamento en una persona, ¿ya? Desde la perspectiva de cómo nosotros como profesionales vamos a aportar, porque muchas veces nos pasaba que tenemos a lo mejor mucho conocimiento detrás, pero traspasar ese conocimiento y llevarlo ahora a un contexto centrado netamente en la persona, a veces no es tan sencillo.
¿ya? Como siempre digo, Y ahí, muchas perdón, veces somos de libro. claro, y ahí, perdón, Cristian, ¿cómo los trabajaron? ¿Cómo empezaron a hacer ese cambio para traspasar ese conocimiento a la persona? Mira, yo creo que primero nos empezamos a dar cuenta de que éramos muy teóricos. Y eso suele pasar en muchas carreras, ¿no? Cómo traspasábamos de la parte teórica a la práctica. Cómo llevábamos a que se actualizase el conocimiento, y algo que nos pasa mucho, ¿no? En la parte de salud, pues sobre todo el conocimiento cambia muy rápidamente. Cambia de un año al otro. Yo siempre lo digo, cuando tengo un diplomado, muchas veces tengo que cambiar las clases de un año a otro. ¿Por qué? Porque todo va cambiando. Entonces, eso Exacto. es lo primero. Entender que este es un proceso dinámico, ¿ya? Es un Ok, proceso dinámico que requiere estar formándose continuamente, ¿ya? Y segundo, cambiando un poco también la forma de enseñanza. Yo creo que ahí está la clave. El centrarnos mucho más en la aplicación de un conocimiento que el estudiante puede tener de forma básica, ¿no? Pero cómo lo llevamos ahora al contexto de una persona. Mira, el mejor ejemplo que te puedo dar respecto a eso, y es como el mea culpa, que muchas veces nosotros hacemos como académico, ¿no? En la área de bien, salud, es que, por ejemplo, pasamos una enfermedad, hipertensión sí, arterial, ok, y asumimos, por ejemplo, ya que tú tienes hipertensión arterial. Pero claro, nos centramos simplemente en tu patología y estudiamos el tratamiento farmacoterapéutico de esa patología. Pero se nos olvida a lo mejor que tú, además de hipertenso, eres diabético, ¿ya? O que tienes algún problema cardíaco. Y que muchas veces un medicamento que yo voy a utilizar para tu hipertensión arterial te va a generar complicaciones en las otras patologías. Si te das cuenta, es tener esa mirada integral, como tú lo mencionaste en un momento, centrada en la persona. Yo creo que ahí está la clave, en la forma de cómo estamos enseñando. ¿Ya? Porque antes era como pasar, como digo yo siempre digo, cajitas, ¿no? Tengo esta cajita, y ahora hazte tu cargo como profesional de cómo lo aplicas. Hoy tratamos de perfecto. tener otra mirada. Es excelente. Y, y te quería preguntar un poco cómo es la relación y la colaboración entre los químicos farmacéuticos con los médicos, con las enfermeras y otros profesionales de la salud cuando van a optimizar la atención de los pacientes, ya en el tema profesional. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo se está Ya. desarrollando ese ámbito? Mira, yo tengo la suerte, como te mencionaba hace un rato, de haber partido mi vida trabajando en el mundo de la geriatría. Y el mundo de la geriatría tiene una mirada muy interdisciplinaria. Yo siempre a mis estudiantes les comento, cuando yo partí en todo esto, ahí por el año 2001, aproximadamente, ya el tiempo pasa, ¿ah? Así, ¿no? Uno no se da cuenta, pero pasa rápidamente. Claro, lo que yo aprendí ahí es que cada profesional era importante para sacar adelante a una persona. Y para mí, que trabajé un tiempo en el Instituto Nacional de Geriatría, fue la mejor escuela. ¿Por qué? Yo llegaba, me acuerdo, 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, ronda clínica. Estaba el geriatra, estaba el fisiatra, estaba la enfermera, el kinesiólogo, el nutricionista, la terapeuta ocupacional, el psicólogo, el químico farmacéutico clínico, en este caso, que era yo en esa oportunidad. Kinesiólogo, espero que no se me olvide ningún profesional, por favor, si se me olviden, perdón, pero eran muchos los que formábamos parte de ese equipo de trabajo. Y fíjate que la mirada interdisciplinaria implica que cada profesional conoce lo que hace la otra persona, conoce lo que está haciendo el otro profesional respecto al paciente, se conversa, se discute y se toman decisiones en conjunto. Porque lo que Sí, vela es que cada uno de ellos ya sea un aporte en que esta persona mayor salga justamente luego de su periodo de hospitalización y que vuelva a reinsertarse en su comunidad. Fíjate que excelente. eso se ve ahora en muchas especialidades. Ha sido un camino, y siempre lo menciono, sinuoso, como dice un amigo mío que escribió un artículo científico, ¿no? A lo largo del tiempo. Y en verdad hemos aprendido a trabajar con otros profesionales. Los otros profesionales han aprendido a trabajar con nosotros. Nos hemos hecho tan necesarios que fíjate que surge la necesidad muchas veces dentro de un mismo servicio, dentro de un hospital, por ejemplo, no sé, voy a darte un ejemplo, cuidados paliativos. Porque lo hablaba Ok. con un médico a cargo de cuidados paliativos. El otro día me decía, pucha, Cristian, necesito un farmacéutico clínico que esté conmigo trabajando acá. ¿Por qué? Porque él ve que el nefrólogo tiene uno, que el infectólogo tiene un farmacéutico, que el de paciente crítico tiene uno, y ven el aporte. Entonces ha generado una necesidad. Y fíjate que eso es lo que nos ha abierto bastantes puertas, ¿no? A nivel de tanto hospitales públicos, clínicas privadas. Y por eso el Ministerio de Salud tomó con tanta fuerza ahí el año 2018 el hecho de decidir, a ver, hagamos una especialidad en farmacia clínica, porque hay una necesidad país detrás, porque el médico necesita de alguien que se apoye en él y que claramente pueda, en conjunto, no solamente al médico, sino como lo mencionaste tú, una enfermera u otro profesional en particular, lograr que esa persona, ojalá,
esté el menor tiempo hospitalizado y que salga muy rápidamente de ello y se puede reinsertar nuevamente en la comunidad. Claro, entonces podemos ir resumiendo de que efectivamente el químico farmacéutico se ha integrado de manera exitosa a este trabajo interdisciplinario cuando se trata de pacientes. Así que Exactamente. súper. Cristian, y para ya ir cerrando esta interesante conversación, ¿cuál, ¿qué ves tú cuál puede ser la tendencia a futuro de la farmacia clínica y cómo imaginas que seguirá evolucionando este rol dentro de los equipos de salud? Mira, excelente pregunta, porque es una pregunta que me vengo haciendo hace por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Sobre todo cuando me empezó a tocar el tema de liderar el tema de lo que es la especialidad en farmacia clínica. Y claro, cuando uno tiene que armar un programa, muchas veces, y me pasaba en los diplomados, bueno, trata de ser bastante genérico, ¿no? Y tratar de tocar todos aquellos temas que tú crees que el farmacéutico va a necesitar. Pero claro, me encontré ante una gran problemática y me la sigo encontrando, y creo que por ahí va a ir un poquito la migración de esta actividad clínica. Es que primero, yo siempre hago una separación, ¿no? No es lo mismo el mundo hospitalario que el mundo ambulatorio, ¿ya? Por tanto, para mí, por ejemplo, me encantaría que a futuro el Ministerio de Salud, y alguna vez en reuniones me ha tocado discutirlos con ellos, también crease una especialidad de farmacia clínica ambulatoria, ¿ya? O de farmacia ambulatoria. Porque claramente estas personas requieren otro nivel de competencia. En la parte ambulatoria se requiere muchas competencias que a lo mejor no requieren la otra especialidad. Como por ejemplo, fíjate que en el ámbito ambulatorio tú trabajas directamente con la persona. Yo tengo que educarte respecto al uso de un medicamento, por ejemplo. En el ámbito hospitalario es mucho más limitado, ¿ya? Pero por otra parte, fíjate que esa es la primera problemática que siempre he tenido en mi cabeza durante los últimos 2 años, ¿no? Pero la siguiente es, bueno, dentro del ámbito hospitalario, yo creo que vamos a tener una migración, no sé si en el corto plazo, ojalá que sí, o si no a mediano plazo, al igual como ocurre en el área de la medicina, a presentar subespecialidades. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un paciente geriátrico como los que me tocan ver a mí, a lo que un paciente pediátrico, ¿te das cuenta? Exacto, Son claro. niveles de Son mundos competencia distintos, claro. diferentes. Exacto. Entonces, es súper complejo. Entonces, yo creo que a futuro, y es lo que yo esperaría, ¿no? Yo entiendo que los procesos son más lentos de lo que uno se imagina. Yo siempre lo digo así. Son procesos de 15, 20 años, ¿no? Aproximadamente. Yo esperaría en un futuro tuviésemos súper especialistas, ¿no? Yo creo sobre todo en 4 ámbitos que son súper importantes. Uno, la parte ambulatoria, la parte pediátrica, la parte geriátrica, pero la parte paciente crítico, que es donde más se ha masificado, ¿no?, la necesidad de un farmacéutico. Pero se requieren muchas mayores competencias en esa área. Yo creo que vamos a hacer en un futuro muy probablemente como el mismo alineamiento que tienen los médicos. Y ojo que eso ha sido alineamiento a nivel internacional, ¿ya? Y creo que por ahí va orientado hacia donde esperamos que cada unos 20 años más, ¿no? Ojalá antes, obviamente, tengamos la posibilidad de aportar a nuestra sociedad como creemos que podemos aportar. Excelente, Cristian. Bueno, te quiero dar las gracias por esta interesante respuesta a esta conversación que hemos tenido. Y ahora te quiero invitar a una sección que tenemos, que se llama Toma Nota. En esta sección que se llama Toma Nota, yo te quiero pedir algunas sugerencias, algunas recomendaciones sobre algunos recursos para la gente que quiere quizás profundizar un poquito más en lo que estamos conversando. Puede ser algún libro, alguna página web, algún documental, investigación, no sé, lo que tú consideres relevante para la gente. Por favor, ten la libertad para decirlo y te escuchamos atentamente. Mira, primero que todo, obviamente, dado la instancia que me dan de poder compartir con ustedes, ¿no?, como parte de educación continua, invitar a todos los farmacéuticos y además otros profesionales, ¿ya? Nosotros hacemos a lo largo de todo el año una serie de cursos. De hecho, yo ahora muy poquito, ¿no?, en un par de meses más, tengo un curso que va orientado específicamente a servicios farmacéuticos. Porque son temas muchas veces que nosotros lamentablemente nos vamos a encontrar desde el punto de vista del pregrado, y lamentablemente tenemos poca literatura respecto al tema. La única literatura que hemos ido generando es la que he hecho yo con mi equipo de trabajo, pero a nivel de documentos ministeriales. Así que también los invito a leer. Nosotros hace un par de años atrás, en 2019, publicamos junto al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Salud Pública, un manual, por ejemplo, de seguimiento farmacoterapéutico en el ámbito ambulatorio. Entonces, aquellas personas que a lo mejor quieran comenzar con algo, bueno, pueden partir con ello. Ya, por otra parte, insisto, tenemos una serie de cursos orientados no solamente a la parte farmacéutica. Yo tengo un curso que se denomina Polifarmacia en el adulto mayor y uso racional del medicamento, que lo toman médicos, lo toman enfermeras, porque quieren aprender de eso.
yo siempre digo que, y gracias por la oportunidad de darme esta instancia, de que es una muy bonita oportunidad, porque hay un enorme desafío. El desafío que nos propuso el 2020 la Organización Mundial de la Salud antes de llegar a la pandemia, ojo con eso, era justamente que esta era la década del envejecimiento, 2020-2030. Claro, Y ya lo tenemos claro, ha aumentado el número de personas mayores en nuestro país. O sea, piensa nomás en los últimos datos que entregó el censo 2024, ¿no? Que exacto, tenemos un sí. índice de envejecimiento de 71, ¿ya? Entonces, eso sí significa que estamos envejeciendo. Por lo tanto, vamos a requerir mayor cantidad, en este caso, de profesionales sanitarios que entiendan de lo que es la parte geriátrica. Entonces nosotros podemos aportarle muchísimo en eso, ¿no? Nosotros siempre estamos muy abiertos a recibir no solamente personas de Chile, sino que también de otros países que han venido a compartir con nosotros. Y hemos tenido la oportunidad justamente de que ellos puedan formar parte de nuestra gran escuela, ¿no? Y que gracias a ellos estamos tratando de mejorar la salud de nuestra población. Perfecto. Entonces ahí están estas interesantes recomendaciones de parte de Cristian, así que ahí atentos con estos recursos. Así que nada, te quiero invitar ahora a nuestra última sección que se llama La Última Pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, Cristian, sino que es una interrogante que creo que tú les dejes a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sobre lo que hemos conversado, que pueda quedar una reflexión para hablar sobre la importancia del químico farmacéutico y su rol en los ¿Mm? equipos de salud en la actualidad y en el futuro. Mira, es desafiante lo que me acabas de plantear, ¿ya? Porque no lo había pensado. Pero si yo tuviese que hacer una reflexión, eh, a ver, yo te diría, por ejemplo, mira, lo más importante que hay que entender es que los medicamentos, no hay ningún medicamento que sea completamente seguro, ¿ya? Y eso es lo más importante. Siempre tiene que haber, ojalá, un apoyo detrás de profesionales que nos vayan orientando respecto al correcto uso del medicamento. Ya sea el que sea, puede ser un médico, una enfermera, pero claramente el profesional químico farmacéutico en este caso es el que tiene las mayores competencias respecto a lo que es utilizar un medicamento de una persona. Por lo tanto, como muchas veces hemos escuchado esta frase, siempre que tenga problemas con un medicamento, acérquese a un químico farmacéutico. Va a haber una persona que está ahí detrás que lo va a ir apoyando constantemente. Yo siempre lo digo desde el punto de vista de la geriatría, cuando existe una persona mayor que además tiene polifarmacia, es necesario un farmacéutico clínico que nos apoye en este caso a ojalá mejorar el uso de los medicamentos que tiene esa persona. Porque a lo mejor, muy probablemente, ya, y como ocurre en el área de geriatría, nos va a pasar que muchos medicamentos que está utilizando la persona no están logrando los objetivos terapéuticos propuestos para ellos. Por tanto, la reflexión es esa, ¿no? La reflexión es, pregúntense, ¿no? ¿Para qué sirve este profesional? Como tú lo mencionaste muy bien al inicio, ¿no? de este conversatorio, somos profesionales más bien silenciosos, que la población no nos conoce, ¿ya? Y que muchas veces cuando ustedes van a una farmacia nos confunden con el técnico en farmacia, que es la persona que lo atiende. Él muchas veces no es el farmacéutico, ¿ya? Por lo tanto, acérquense a él. Hay un profesional detrás que le estoy seguro que en cada nivel de atención va a comprometerse al máximo para poder mejorar la salud de ustedes. Dentro de su expertise está justamente aquello, y creemos que podemos aportar desde el punto de vista de la salud pública de nuestra población. Genial, Cristian, ahí. Así que dejamos esta interrogante para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Así que ahí está planteada esta duda. Así que nada, a reflexionar y ahí vemos qué nos comenta la gente. Cristian, si hubiese alguien que estuviese interesado en saber un poco más de ti, de ponerse en contacto contigo, quizás saber algo más de tus proyectos, de los cursos, ¿cuál sería el mejor medio para ponerse en contacto contigo? No, mira, perfecto. Ustedes se tienen que meter, ¿no?, a la página www.uc.cl. Pueden ir a la parte donde está Facultad de Química y de Farmacia, ¿no? Y ahí aparece justamente la parte de educación continua, ¿no? Hay dos formas de entrar. O entramos mediante la página de educación continua uc.cl, ¿no? O entramos mediante justamente la página de la facultad. Ahí está el listado de todos los cursos. Pueden encontrar incluso información mía, ¿no? Ahí están todos los académicos que formamos parte de la escuela. Yo soy solamente el representante en este momento de cada uno de mis compañeros que estamos dedicándonos justamente a hacer crecer justamente nuestro farmacéutico. Son las dos formas que yo por lo menos más utilizo, ¿no? Y obviamente está mi mail también, ¿no? que es jplaza@usa.cl. Siempre digo esto porque mi nombre es José Cristian Plaza, ¿eh? Claramente todo el mundo me conoce como Cristian Plaza, pero en Claro. realidad mi nombre es José Cristian Plaza, o si no le pueden, en este caso, preguntar a otra persona quién no soy yo.
Así que hay muchas vías, ¿no?, comunicacionales con las cuales ustedes no pueden tomar en consideración, y siempre vamos a estar ahí para poder estar apoyando a aquellas personas que tomen el bonito desafío de seguir aprendiendo, que creo que es lo que los toca, ¿no es cierto?, para poder entregar una atención de calidad justamente a nuestros pacientes. Bueno, entonces, excelente. Muchas gracias por este tiempo, José Cristian Plaza. Así que te agradezco esta oportunidad de conversar sobre estos temas que son bastante cotidianos, en realidad, que uno a veces piensa que es como algo, no me toca, que está un poco más a lo lejos, pero en realidad es algo que convivimos día a día y lo vemos en las calles, en los centros de salud. Así que te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación y por haber tenido esta interesante conversación sobre el rol del químico farmacéutico. No, muchas gracias a ti por la invitación, porque permite un poco también visualizar la labor que tenemos. Así que gracias por pensar en nosotros y muy contento de haber compartido contigo el día de hoy. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, y eso es todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, comprometida con el aprendizaje continuo y la innovación. Si deseas saber más sobre nuestros programas, te invito a visitar nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Nos escuchamos en la próxima y recuerda, las mentes curiosas no se aburren nunca. Nos vemos.